Vuela alto, llega lejos, nadie puede cortar tu vuelo. Despegar los pies del suelo no es una locura, es un acto de valor. En este mundo con sus prejuicios que nos encadena a precipicios, pero tener valor y ser libre, porque la vida nos puede cambiar en un segundo. No dependas de las cadenas que nos impone el sistema. Comprende que solo se vive una vez. No te enganches en el ayer y sueña con tocar el sol. Todo es posible con amor y tan solo vive. Vuela alto y mañana, cuando ya llegue tu final, no habrá arrepentimiento y descanso. Buenas noches, ya estamos un jueves más en este programa de Pasiones Latinas. Gracias, Elizabeth, por el espacio. Ya años que estamos haciendo este programa todos los jueves. Es una conferencia de análisis internacional de lo que sucede en México y en el mundo, ¿verdad? Y como todos los jueves, pues se van sumando los compañeros a participar en esta conferencia. Sigo yo con mis problemas de Skype, así que pues no puedo invitarlos a sumarse desde aquí, tendrían que hacerlo a través de Elizabeth, y tampoco pues proporcionarles esos números de teléfono a los que podían para hablar para el programa. Pero sí, tenemos la página de Facebook de Pasiones Latinas Radio TV. Ahí estaremos leyendo los comentarios. Recuerden también que si tienen algún problema pueden ingresar al programa desde la aplicación TuneIn, desde www.pasioneslatinasradiotv.com y desde el canal de YouTube de Pasiones Latinas. Como les decía, sigo con este problema del Skype, así que Hermes creo que está aquí y él será mis ojos por ahí a ver quién está y quién no está. ¿Qué tal, Hermes? Buenos días para ti, buenas noches para mí, buenas tardes para la gente por allá en el oeste de Estados Unidos. Bueno, buenas, sean lo que sean, tardes, noches o mediodías. Muchas gracias, Elizabeth, por dejarnos realizar este programa donde vertimos nuestras opiniones sin pelos en la lengua, aunque sí pelos alrededor de los labios, como tenemos aquí todos medio barbados, ¿no? Vamos a ver, Jorge, por ahora seguimos estando tú y yo nomás. Y te avisaré en cuanto llegue alguno más de los compañeros. El tema hoy era, según tengo entendido, que el señor López Obrador ha dicho que se acaba la lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? ¿Era esto el tema o el tema es otro? No, vamos a analizar esa situación. Dice el actual presidente de México que no hay ya guerra contra el narcotráfico. La estrategia es otra y esa guerra se terminó. Y eso es lo que vamos a hablar, a ver qué es lo que sucede. Yo la primera noticia que he tenido fue cuando lo has comentado tú. Yo no sabía siquiera que iba a acabar la guerra contra el narcotráfico. Desde mi punto de vista, la única manera de acabar con una guerra con el narcotráfico es ir a un proceso de legalización del consumo y este tipo de cosas. De otra manera, pues mira, me huele a otra de estas cosas que el señor dice y al final pues
se terminará quedando en cosas de datos para la polémica, ¿no? Para de pronto seguir colgándose algunas medallitas que inexistentes, ¿no? Que bueno, se las festejan sus seguidores, pero no creo que realmente consiga combatir realmente el narcotráfico, ¿no? O sea, no se puede simplemente con abrazos y no balazos lo del combatir el narcotráfico. A ver, Hermes, Esta vamos a gente ponernos, ya está muy... Dime. vamos a ponernos en contexto. Recuerdo, fíjate, en este momento una entrevista del presidente Rafael Correa en España, precisamente, y recuerdo que aquella periodista le reclamaba que en Ecuador se había promulgado una ley para controlar los medios de comunicación y le decían que pues eso era censura, era cosa de dictadores y demás. Me acuerdo de la respuesta de Correa que la dejó frita, ¿no? Le dice, oye, ¿ustedes en España no tienen una ley de comunicaciones? O sea, si acá, en un país como el mío, dice él, hacemos una ley, es dictatorial, es esto y lo otro, pero si ustedes la tienen acá en Europa, eso está bien. Este mismo sentido, o sea, yo estuve escuchando lo que decía el Peje. El Peje dice que se acabó la guerra contra el narcotráfico. Él no va a seguir esa guerra. Pero ¿a poco España tiene una guerra contra el narcotráfico? Y el narcotráfico en España es brutal. ¿A poco Francia tiene una guerra contra el narcotráfico? Y el narcotráfico en Francia es brutal. ¿A poco Estados Unidos tiene una guerra contra el narcotráfico? El narcotráfico es brutal en su territorio. No lo hay. No, si realmente guerras contra el narcotráfico prácticamente yo creo que no lo hay en ningún lado. Probablemente quien había emprendido una verdadera, digamos, una verdadera acción contra el narcotráfico, yo creo que era Holanda, legalizando el consumo. Eso es una verdadera guerra, o sea, guerra de pronto también es la que de pronto, aunque tiene sus más y sus menos, los que liberan, ¿no? Uruguay creo que también estaba despenalizando el consumo y ese tipo de cosas. Eso sí son guerras contra el negocio del narcotráfico. Pero a balazos o a... No, eso pues, no consigues nada, consigues más muerte, consigues mantener un precio de una sustancia y no consigues destruir ese negocio. Esa es la verdad. Y recuerdo también la entrevista que le hizo y me causaba mucha gracia porque la señora esta va de feminista y Rafael le decía Anita cariñosamente y ya eso le repateaba a la tía. Sí. Adelante. Sí, sí, sí me acuerdo de ese detalle, ¿no? De que por cierto la despidieron al poco tiempo o algo así, porque una entrevista siguiente ya no estaba ella entrevistándolo, ya no estaba en esa cadena. Pues sí, mira, bueno, antes creo que Portugal fue el que, de Europa, ¿no? Quien comenzó con esto de no penalizar lo del consumo de drogas y la posesión a una cierta cantidad, y ellos no han tenido problemas con el narcotráfico. Ellos problemas no han tenido. Entonces, el hecho de que el PG anuncie que ya no va a haber guerra, que ya no van a estar haciendo operativos, persiguiendo, descabezar los cárteles y demás, pues no es más que de repente volver al punto anterior de Felipe Calderón, como era la situación en México. ¿Verdad? Pues ya si se encontraban alguno, pues le daban. Pero ahora fíjate, hay una situación que a mí me pone a pensar. En aquel tiempo, cuando Calderón comienza su guerra contra el narco, no existían muchas de las cosas que hay ahora con el crimen organizado, como el cobro de derecho de piso, la extorsión y todo ese tipo de cosas. Ahora existen, en aquel tiempo no existía.
¿verdad? Y yo me pregunto, ¿cómo se irá a hacer para solucionar este tipo de problemas si no se va a atacar directamente a los grupos del narcotráfico? Y no estoy diciendo que se debería de hacer, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Simplemente digo, ok, ya no hay guerra contra el crimen organizado, contra el narco. ¿Qué es lo que va a hacer el peje? ¿Qué se te ocurre a ti que puede estar pensando el peje en hacer? Claro, no, es que de pronto lo que está diciendo es que no va, o sea, no se van a destinar, digamos, recursos en concreto a la lucha del narcotráfico. En principio, ¿no? No es que no se vaya a perseguir a los cárteles en estas otras diversificación de empresas que has comentado tú, ¿no? El secuestro, el cobro de derecho de piso y todas las otras marranadas que hace esta gente. Pero bueno, que al final de cuentas son empresarios capitalistas, o sea, son tan hijoputas como el resto. O sea, no hay mucha diferencia desde mi punto de vista, ¿no? O sea, son igual de criminales que el resto de los empresarios capitalistas. Lo que pasa es que, claro, tienen mala prensa, pero, pero son igual de basura que cualquier otro empresario, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, de pronto hay gente que de pronto considera muy malo el negocio de la droga, el de la Coca-Cola quizás no, el de las farmacéuticas quizás no, pero el de la droga es muy malo. Esa es la cuestión. La droga es muy mala y la Coca-Cola está bien, los transgénicos están bien, pero la droga es muy mala, muy mala. No. Entonces, ¿qué es lo que pretende hacer López Obrador? Imagino que quizás es, como dices tú, ¿no? Retornar a ese punto donde desde antes de que se comenzara, ¿no? La acción esta de la lucha contra el narco. Quizás es directamente que quiere quitar del discurso, del discurso del gobierno, esto de la lucha al narcotráfico. Bueno, es es una buena medida si es esto, ¿no? De quitarlo del discurso y decir que se va a enfocar en otra cosa. No lo veo mal, en principio, pero bueno, vale, vamos a ver en qué va Sí, a o quedar, sea, ¿no? O sea, yo pero también, ¿no? en O sea, principio no veo mal que digas eso, ¿no? sí, pues sería una tontería, o sea, es ese tipo de cosas donde vemos muchas incongruencias, incluso, bueno, las incongruencias de quien está a favor del peje las vemos constantemente, pero también las hay en aquellos que están en contra del peje. Yo ya lo he dicho, a mí el peje me da igual, yo sé que es un discurso lo que él está haciendo de esperanza, pero que en realidad nada puede hacer. Entonces yo ni estoy en contra ni a favor, o sea, me vale un carajo. ¿Verdad? Pero esta incongruencia entre la gente que no quiere al peje y que antes se quejó amargamente, protestó y dijo y tal, que era una estupidez la guerra contra el narco de Calderón y que ahora el peje, cuando dice que él no va a continuar esa guerra, que para él esa guerra ya se terminó, que ahora empiecen a joderlo por ese lado. Los mismos que antes criticaban que se estuviera haciendo esa guerra. Yo definitivamente también lo veo bien porque no es una guerra que se pueda ganar, porque el crimen organizado existe debido a la miseria. No acabas con la miseria, no puedes acabar con el crimen organizado, los delincuentes. Bueno, podrías hacer una guerra de exterminio. Yo creo que hay recursos y tecnología para ello, ¿verdad? Acaba contabilizando quién sabe cuántos muertos, ¿no? Porque lo que hizo Calderón fue una simple simulación. O sea, a mí me tocó verlo, ¿no? En mi pueblo que llegaban, se llevaban un albañil y decían que era un jefe del narco, o sea, todo ese tipo de pendejadas. Entonces, el hacer eso yo lo veo bien, ¿verdad? Yo lo veo bien, por lo menos, como dices tú, se quita el discurso, acciones estúpidas y todo lo demás. Que vaya eso a contribuir a arreglar el país de alguna manera, pues tampoco. Pero por lo menos eso se queda de lado, ¿no?
Sí, y por lo sí menos es. imagino yo que de pronto ya no servirá de excusa para desviar fondos a la lucha, ¿no? Me imagino, ¿no? Ya no podrá justificar con que dineros que van para ese lado porque van a la lucha contra el narco y contra los cárteles. O sea, de pronto tendrá que hacer las cosas de una manera diferente y quizás pueda llegar a lo que digo, ¿no? Llegar a acuerdos, o sea, a nivel cloacas del Estado de alguna manera, no a nivel visible, pero llegar a acuerdos con la mafia esta, y llegar a que decirle, bueno chicos, a ver, no me maten más gente, dedíquense a su puñetero negocio y ya, o sea, de cara a la galería, de pronto que sí que se les persiga y tal y cual, pero el dejar tranquilo al narco y pedirles que, joder, no se dediquen a secuestrar, que se dediquen directamente al narco, y que dejen de chingar. O sea, que hagan sus negocios, pero que no se dediquen a desparramar gente y a desestabilizar su gobierno, ¿no? Probablemente Fíjate, pero quizás ahí hay, esas sean sus intenciones. No lo sí, sé. pero ahí es por lo que te digo, o sea, no va a arreglar nada el hacer eso, es a lo que me refiero. Estos grupos de crimen organizado, de lo que menos hacen ya es dedicarse al narco. Esta gente se dedica al cobro de piso, extorsiones y todo lo que les pueda dejar dinero, ¿no? Todos los giros negros y demás. O sea, eso es a lo que se dedican ya. Entonces, si tú estás diciendo, bueno, en este caso el PEJ está diciendo que va a abocar todos los esfuerzos a la seguridad de los ciudadanos, pues es también una y otra incongruencia, porque cualquier persona que esté trabajando por ahí y tenga que pagar derecho de piso, si no lo paga le van a matar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estás enfocado? ¿Cómo te vas a enfocar a proteger a los ciudadanos y no enfrentar al narco o a los grupos del crimen organizado, como se les quiera llamar? O sea, ¿cómo va a hacer eso? Las drogas, te decía, han bajado mucho. Está hablando que por ahí los precios ya están bastante bajos, ¿verdad? Entonces ya están produciendo a nivel local lo que se puede. Lo que va a quedar, pues será por ahí la heroína, la cocaína y eso, pero hablaba con alguien en Estados Unidos y decía que los precios de todo eso ha caído tanto que empieza a no ser muy rentable la exportación. Hablemos como cualquier otro producto o mercancía que se está comerciando. Ya no es muy rentable la exportación desde México a Estados Unidos de la marihuana, de la metanfetamina o el cristal, como se le conoce, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se come eso? Se acaba la guerra contra el narco, lo cual está bien, digo yo, pero en el discurso de vamos a protegerla a los ciudadanos, ¿no? Nos va a importar más su seguridad. ¿Cómo haces esa mezcla? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a proteger a los ciudadanos de esa manera si están siendo sujetos de extorsión? Y ya sabemos, si no pagan la extorsión, pues los matan. Ahora, con lo que acabas de decir con respecto a los precios, pues de pronto tengo una lectura diferente. De pronto dice, vamos a ver, como ya de pronto no es interesante lo de la producción del narco, quizás dice, coño, pues si no producen ya droga, ¿cómo vamos a perseguir al tema de la droga? Por eso abandonamos, ¿no? Entonces, pero claro, el otro problema es este, ¿no? El problema de la diversificación de negocios de los cárteles, que es esto, ¿no? El derecho de piso y todo, y los secuestros y todas estas marranadas. ¿Cómo va a frenar eso? Lo veo harto difícil, pero le ha quedado bien de pronto lo de decir de que se acaba la guerra, que está acabada esta guerra. Le ha quedado bien como discurso. ¿eh? Pero realmente, ¿cómo va a acabar con el problema de inseguridad? Está bastante difícil. La única manera de acabar con ese problema
es cambiando el sistema, lamentablemente, y es algo por lo que no están por la labor, o sea, y digo cambiando el sistema porque este sistema es una fábrica de pobres, ¿eh? Y el cambiar el sistema sería dedicarse a eliminar la pobreza, y no lo van a hacer, no está en sus planes, no es lo que le han encargado, ni es lo que le van a dejar hacer, con lo cual es harto difícil que pueda solucionar nada, o sea, discursos, simplemente al final de cuentas palabrería, que en principio, como decimos, ¿no? Que sí, que queda bien, que queda bonito, se acabó esta guerra y tal y cual. Ahora, ¿cómo va a justificar la lucha contra el cártel en sus otras variantes? O sea, ¿cómo lo va a hacer? Ahora, ese será el siguiente discurso, esa será la siguiente novedad que nos deparará en sus misas por la mañana, ¿no? Ahí nos contará cómo lo va a hacer, porque en principio bastante difícil está. Pero bueno, de pronto tiene una iluminación y se saca una de la manga, el señor López Obrador. Sí, bueno, tú sabes cómo pienso yo, ni López Obrador, ni quien tú me pongas enfrente puede cambiar este modelo económico en el que estamos. Y cualquiera que pudiera hacerlo y lo hiciera, pues provocaría un caos. Yo lo he explicado muchas veces, por lo menos es como yo lo veo. Tenemos incrustado ese modelo de vida en todas las acciones que llevamos a cabo como sociedad y en nuestro mismo pensamiento. Entonces, ¿cómo cambias eso? ¿Verdad? ¿Cómo lo vas a cambiar? Yo no veo de qué manera se pueda cambiar. Aquí lo que a mí me molesta es que se diga, o sea, que se diga, yo digo, oye, están engañando a la gente, ¿es de mala fe o es simple ignorancia? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Porque te digo, ahí está la incongruencia en este caso. A mí me importa, dice el PG, la seguridad de los ciudadanos, ya no me importa el impacto mediático y todo este rollo de la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra el narco y demás. Yo estoy enfocado en la protección de los ciudadanos, pero ¿cómo los vas a proteger si los grupos del crimen organizado los están extorsionando y si no pagan la extorsión, pues son asesinados? ¿Verdad? Entonces, el decirlo, eso, o sea, a mí me parece que lo más honesto podría ser la declaración de no podemos, para que la gente se pusiera las pilas y viera alternativas de solución desde la individualidad, desde la comunidad, yo qué sé. Pero aquí lo grosero, lo triste, es que estén diciendo ese tipo de incongruencias, porque mucha gente, la inmensa mayoría, pues están esperanzados a que un parásito político le solucione la vida. Y te digo, eso no es posible en ese sentido. ¿Ibas a decir algo, Hermes? Ya, lógicamente, sí, lógicamente, Jorge, pero a ver, estamos en el sistema capitalista y los negocios son lo importante. Y la partidocracia o la política es un negocio más. Y se basa en que la gente crea. Y le dicen, o sea, a la gente se le dice lo que quiere creer y se le alimenta esa esperanza y mientras tanto, pues los señores como López Obrador y todos los de su casta se embolsan los billetitos. Y es así, y es así de simple y de sencillo, no hay mucho más misterio. No pueden decir eso que dices tú, no podemos o no sabemos cómo o nos vemos imposibilitados. Entonces dirían, ¿y entonces para qué os votamos? Si os votamos para que solucionéis los problemas, la gente les vota con la esperanza de que le solucionen los problemas, no les votan por otra cosa. Entonces, pues lógicamente, si dijeran eso, se les acabaría el negocio. O sea, es como las farmacéuticas prometen curarte, pero no te curan ni quieren curarte, no es su intención curarte directamente. A ver, ¿qué ha llegado? Ha llegado Pablito. Hola, Pablo. Pablo, bueno, ha llegado, pero ¿Qué pasó? no nos ve, o no nos oye, o no sé. ¿Sí me escuchan o no? Hola. Bueno, saluda porque... Sí, Hola. sí.
Hola, hola, hola Hermes, hola Jorge, hola gente y Elizabeth. Hola Pasiones, a la gente que sigue Pasiones Latina Radio Online en revista. Y estaba escuchándolos un ratito mientras venía por acá, ando un poco engripado, pero subrayo eso que dice Jorge, ¿no? Que ahora cuando sale a la homilía, López Hablador, como le dice el doc, cuando sale todos los días a dar su homilía, pues nos ha estado sorprendiendo con cada incoherencia. Yo creo que es una apuesta muy arriesgada, ¿no? Estar saliendo todos los días cuando vas y es pura verborrea, habla, dice, luego le cuestionan al presidente. Es un programa, me parece, televisivo, muy mal hecho y lo deja muy mal parado al peje. De repente a cualquier pregunta nos saca una incoherencia como esta, ¿no? Que dice que es el fin de la guerra contra el narco. Ya había pasado previamente, no sé, por finales de diciembre, que había dicho que iba a acabar con las prerrogativas, ¿no? Para los partidos políticos. Y la gente le celebra todo este tipo de frases, de inventos que se maquila el peje en su discurso matutino. De repente a la gente le llenan, de repente a la gente que no ve más allá de lo que les dice su Mesías, le nublan un poco todavía el sentido común y la lógica elemental. Tendríamos que reparar en verdad en las cuestiones, o sea, no porque lo diga el peje, se va a hacer. No hay un plan, no hay nada que pueda combatir al narco o decir que ya se acaba la guerra contra el narco. A mí me parece que empezando desde ese punto, desde que el programa que tiene este señor de en la mañana, se tiene que inventar algo, ¿no? Algo tiene que salir a decir. Y ahora en la mañana decía que a él lo que le interesa es que la gente se porte bien, que sean educados y que hoy amanecieron 56 muertos y ayer había 81 y que eso para él es lo que estaba buscando, ¿no? Yo no sé de dónde se invente esos datos, pero a la gente le basta. Hay un sector de la gente que todo esto que dice en las mañanas este señor le basta. Si ustedes, bueno, podemos nombrar Guanajuato, mismo Guerrero, Estado de México, Jalisco, ¿cuántos crímenes por el crimen organizado rebasan las cifras que este señor de repente en una inventiva matutina se avienta, ¿no? Y es lo que yo digo, ¿no? Para mí esta apuesta de informar, porque es la única vía de comunicación que hay establecida del gobierno para la gente, lo exponga a él de esta manera, ¿no? Y de repente, pues muy hábilmente, algún reportero sagaz le hace alguna pregunta y este señor se sale a decir una sarta de estupideces. Lo peor es de que después ahora dice que el fin de la guerra contra el narco y al día de mañana va a patear este bote y lo va a patear más adelante y así se la va a llevar en todo el sexenio y la gente va a pensar que en esta república amorosa se acabaron los muertitos, ¿no? Y ya la gente se muere, ya no de balazos, sino de besos y abrazos. No tengo, la verdad a mí, yo empezando por ese punto y estaba, les digo, escuchándolos o escuchaba a Jorge decir eso, ¿no? Que es ridículo, sí, me parece ridículo, no le veo sustento. Yo sí vi la nota en la mañana, cómo sale a decir esto, pero es como una charla así entre nosotros. Bueno, nosotros todavía damos más argumentos que este señor. Este señor sale y empieza a hablarle a la gente como si la gente fuera estúpida, idiota, y creo que pues sabe que la gente no va a entender, ¿no? Que no alcanza a comprender las dimensiones de lo que dice este hombre. ¿Dónde está eso de las prerrogativas? Que estaba finales de que iba a decir a los partidos políticos que ya no les iban a dar
el presupuesto pero son palabras que la gente celebra y que no ha pasado en este sexenio, sino en todos. Siempre se ha usado el mismo discurso, el mismo verbo, en todos los sexenios y en todos los presidentes, ¿no? Y ahora lo único que aquí es que este señor se expone todas las mañanas a decir las cosas, pero sin ningún sustento. Yo no sé, como decía Jorge también, ¿no? También es sensato pensar que acabe con el fin de la guerra contra el narco, porque a las dimensiones, y Jorge lo sabrá muy bien, que tiene el narco hoy en día, comprado y cooptado todo el país, pues parece una tarea imposible. Entonces, pues si en ese sentido lo está diciendo el peje, pues yo sí le creo que pues va a aventar la toalla, ¿no? Porque es imposible acabar con todo lo que ha creado el narco. Se ha diversificado, ya lo comentó Jorge. El negocio del narco ya no es la venta de estupefacientes, de marihuana, cocaína, ya eso ya no les es rentable. Se han diversificado y se han convertido, y ellos no son pendejos, ¿no? Y se han convertido en amos del secuestro, de la extorsión, de las empresas, de las organizaciones. La verdad es de que sí, si el peje lo dijo en ese sentido, que dice fin a la guerra contra el narco, pues igual es que el güey ya lo ve imposible, ¿no? Como lo vemos algunos de nosotros. Bueno, creo que me largué un poquito. Sí, nada más, Pablo, déjame aclararte algo que también me pareció una estupidez eso de las cifras, ¿no? Que ayer fueron 80 y hoy son 50. Claro, la cifra de ayer es digamos, un día, pero hay un promedio de muertes diarias, y claro, un día hay muchas más, de repente otro día baja, pero al final es un promedio lo que hay. Y lo que digo, me parece una enorme estupidez que diga que sus acciones están reduciendo el número de asesinatos. ¿Cuál de las acciones que ha llevado a cabo podría uno decir que influyen directamente en la situación de violencia del país? Y yo no sé de ninguna. Ustedes quizás sepan de alguna, o los que nos están escuchando sepan de alguna. A mí me gustaría que me lo dijeran, pero todas las acciones que ha llevado a cabo hasta el momento, pues ninguna va encaminada a esa reducción, por lo menos no en el corto, en el mediano plazo, ¿verdad? Déjenme saludar a los compas que están aquí con nosotros. Gracias por compartir, por lo menos la transmisión a través de Facebook. LNSH dice buenas noches. José J. Martínez, saludos, buenas noches. A Terito Romo también, buenas noches. JC Montañez. A Israel Caldera, buenas noches. Sodoshotl Cocoyoc dice, una guerra falsa que nunca metieron a la cárcel a los verdaderos narcos. El Chapo siempre fue un pendejo chivo expiatorio. María Teresa S. Calderón, saludos. Montano Juan dice, los locutores siempre dicen lo mismo, siempre hablan del peje. Ya cámbienle, aborden temas interesantes. Todo el tiempo es el peje, ya chale con el peje. Pues el peje es el títere de turno y es el presidente de México, y México es una de las mayores economías del mundo. O sea que es un tema bastante vigente, pero si ya no te gusta, pues, ¿qué le vamos a hacer? Adelante. Si hablamos de Putin, o que nos diga de quién hablamos, ¿no? Porque hay que entender que, así como lo dices, pues es el presidente de turno, y en su momento hablamos del Peña y hemos hablado de más personajes, no es nada, ¿no? Es que esta gente piensa que es algo personal contra su Mesías, pero pues si no estuviera de presidente, pues nadie le tomaría importancia a ese viejito, ¿no? Bueno, antes no era presidente, pero era candidato, precandidato y era opositor, o sea que da exactamente lo mismo. Pero bueno, sí, ahí el problema es la falta de entendimiento. Estamos, creo yo, haciendo un análisis de lo que sucede, ¿no? Y por supuesto exponiendo nuestra opinión, y eso es lo que hacemos aquí. Si no le gusta, pues puede ir a otra parte.
Eder Persson dice, a mí lo que me causó un chingo de risa es cuando el peje en su misa mañanera de hoy dijo que los salarios no se deben de retener porque es un pecado y que eso está escrito en el Antiguo Testamento y hasta lo puede citar. Dice, y luego sus seguidores dicen que todos esos discursos no van dirigidos a fanáticos. Pues sí, eso dicen, pero pues en realidad sí es que van, ¿no? Saludos a Mario Alberto Castillo Hernández también. Oye, Y ahí no está. sé si viste, Jorge Hermes, no sé si vieron por ahí un presidente municipal, no me acuerdo de dónde, de Morena, que le entregaba las llaves de la ciudad a Dios nuestro Señor. O sea, ese me lo perdí. sí, acaba de ocurrir, no me acuerdo de qué lugar. Oye, eso no es fanatismo, eso no es populismo de esta gente de Morena. Qué bárbaro, la verdad es de No, que... sí, bueno, fanatismo además, fíjate, se nos olvida que pues México es un estado laico. O sea, no puedes estar utilizando el judeocristianismo, ¿verdad? Para tu gobierno. O sea, es un estado laico. Eso sería hasta una violación de la ley. Pero bueno, no nos metamos en esa historia, porque el que es fanático y no importa qué le digas, no alcanza a comprender, ¿no? No puede. Yo ya lo entendí bien cuando no lo ha explicado el doc Álvaro de eso de la construcción neuronal, ¿no? De cómo no se pueden cambiar las cosas así de fácil. ¿Verdad? Es algo harto complicado. Pero yo como decía, antes de que llegaras, Pablo, pues a mí me da igual, ¿no? Lo que diga o no deje de decir el peje en el asunto del peje. A mí, por eso lo menciono en estos programas, es porque yo creo que impiden que mucha gente alcance a ver la realidad de esta sociedad que estamos viviendo y eso también pues les limita para tomar decisiones verdaderamente útiles. Yo creo que sí se pueden hacer ciertas cosas de forma individual para no estar padeciendo todos estos males nacionales. Pero si está un político por ahí diciendo que la cosa va bien y que se va a arreglar, pues esta gente no toma, digamos, no lleva a cabo ninguna acción. Se queda esperando a que un político parásito le vaya a arreglar la vida. Y eso, en las circunstancias actuales, pues es harto peligroso. A ver, Jorge, que ha llegado Erika y escucha, a ver, creo que me parece que es lo más lógico, le votan para que les solucione los problemas, no les votan para otra cosa, Jorge. Pero bueno, bueno, al llegar llegó, lo que pasa es que bueno, no le debe funcionar el micro o estará... Bueno, quizás Erika está trabajando y nos está escuchando. Se ve su imagen. Bueno. Quizás está trabajando y no puede participar. Ya participará llegado, o sea, cuando tenga la oportunidad, me imagino. Oye, Jorge, fíjate que a mí me llamaba la atención esto que estamos hablando del fin de la guerra contra el narco, porque a pregunta expresa de un entrevistador, alguien que la gente que está ahí entrevistando a López Obrador, le preguntaron, ¿no? Que cuántos líderes de cárteles se han detenido en esta estrategia contra el huachicol. Y es ahí donde yo planteo, pues, de que el peje suelta esto del fin de la guerra contra el narco, porque creo que para todos es sabido que el narco está hasta las manitas metido en Pemex. Hay una periodista que se llama Ana Lilia Pérez, tiene 2 libros, uno se llama El Cártel Negro. Todo lo que estamos viendo hoy en día con respecto al huachicol lo tiene perfectamente documentado, ¿no? Y ahí nos... ¿Mande? No, adelante. Hay perdón, un poco de ruido. El flaco debe tener su micrófono abierto. Bueno, entonces, ahí en ese libro, que es un documento que yo creo que lo debería de leer el PG y todos los mexicanos, está claramente documentado
y enseñado todo lo que fue. Es que la gente tiene un concepto del huachicol, yo creo, erróneo, ¿no? La gente piensa que el huachicol es la gente esta que va y con un piquito y un martillito hacen un agujerito y con una manguerita le chupan y llenan los bidones. Cuando el huachicol viene desde las altas esferas dentro de Pemex y está totalmente documentado cómo el narco se asoció con gente de Pemex, grupos de empresarios, contratistas, transportistas, y armaban sus propias franquicias de Pemex. Está totalmente documentado cómo desde dentro de Pemex salían las pipas sin factura, con facturas clonadas. Se vendía todo este hidrocarburo a Estados Unidos, lo vendían los Zetas. Está totalmente documentado. Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy la pregunta que le hace este reportero a López Obrador directamente, que cuántos capos se han detenido con esta estrategia del huachicoleo que tiene contra el huachicoleo, y que se salga por la tangente diciendo, no, ya, vamos a portarnos todos bien, y se acabó la guerra contra el narco. No, cabrón. Es que no nada más son es gente, directivos o personal de Pemex, los inviscuidos. Está el narco totalmente metido. Hay gente que nunca le quiso entrar al narco y desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha están desaparecidos. Están desaparecidos, gente que no aparece porque no le quiso entrar al negocio del huachicol. Gente que o le entrabas o se chingaban. Conocemos a tu familia, conocemos a tus hijos, a tus padres, y el narco está hasta las manitas metido en esta documentación. O sea, lo que decías hace ratito, Jorge, el narco nos ha rebasado al gobierno, pero la verdad es de que es toda una industria que se convirtió en algo que ha permeado. Mira, se habla hasta de desmantelamiento de torres estas que están en el Golfo de México para vender todo equipo, maquinaria, o donde aterrizan los pinches helicópteros. Todo ese negocio lo ha tenido el narco. Tomas desde adentro de Pemex directas a almacenes, a empresas, a gasolineras directamente, que han sido del narco. Y la gente se queda con la idea, la creencia que el huachicol es el que llega a tu casa, el empistolado que llega y que te quiere vender gasolina a poco. No, ese no es el huachicol. O los que se quemaron allá piensa la gente que es esta gente el huachicol. No, cuando el huachicol es el gobierno junto con el narco. Está totalmente inviscuido. Y esta pregunta que le hace el reportero, pues este señor López Obrador se sale con esta frase, ¿no? Que es el fin de la guerra contra el narco. Y bueno, hasta ahí dejo mi comentario. Ya estoy hablando con el sí, está hablando con el micrófono cerrado. Dice Eder Persson, dice, si está combatiendo el huachicol en serio, entonces tendrían que haber a huevo capos detenidos, porque ese negocio lo manejan los capos, ¿sí? Los capos y los políticos, porque como bien nos estaba explicando Pablo, el robo mayor de combustible no se da en esos ductos y eso por ahí, se da desde los políticos de la parte administrativa de Pemex. Y pues se sabe gracias a Ana Lilia Cacho, ¿no? Principalmente. Los demás lo podríamos sospechar, pero ella ha reunido, digamos, esa documentación. Montano Juan dice, lo de hoy en día, el tema es la guerra que se avecina con Venezuela y cómo afecta el entorno en el mundo multipolar. Ese es un tema interesante.
Quizás su programa es de solo el peje, tema que abordan siempre. Si es así, no lo sabía. No, Montano Juan, no abordamos solamente el tema del peje, abordamos muchos temas, pero sí, tocamos muchísimo el tema. Es que da la pinche casualidad que somos mexicanos y que el presidente de México es el peje y que el que hace conferencias de prensa diariamente es el peje. Y si a eso le sumamos que esto de que la guerra que se avecina en Venezuela es un puede que sí y un puede que no, y que es de interés mayor pues para ciertos individuos, para mí es de interés. Yo estoy al tanto de lo que está pasando en Venezuela, me doy cuenta de cuánto es propaganda y cuánto son intenciones de llevar a cabo una acción bélica, etcétera, etcétera. Quizás podríamos tomar ese tema en algún momento también. Incluso en el programa de hoy, ya que lo mencionas, quizás toquemos ese tema un poco más adelante si agotamos el tema del fin de la guerra contra el narco, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Aunque sea solo discurso, por supuesto, pero no es cualquier cosa, es algo muy, muy importante en México, ¿verdad? Probablemente más importante que lo de la guerra en Venezuela, si lo tomamos como el número de vidas que se pierden en México y las que se podrían perder incluso en una guerra nada más circunscrita al territorio venezolano, ¿verdad? Porque recordemos, en Siria había guerra y sin embargo en México estábamos casi al nivel de muertos que Siria, de acuerdo a las estadísticas oficiales. Yo creo que bien podríamos estar por encima de los muertos en Siria y en un país sin guerra. Entonces, en cuestión de prioridades, ¿cuál podría ser más importante en este caso? Pues a mí me parece que precisamente esta que estamos tratando. Pero bueno, ya lo veremos, ¿no? Ya veremos qué es. Adelante. Yo te quería preguntar porque creo que sabes y mucho sobre el tema, pero no has visto o no has notado la impresión entre la gente aquí en México, como que nos hemos olvidado que ya no hay narco, o la gente tiene la creencia que el narco ya desapareció, que los Zetas ya no existen, que el cártel Jalisco ya está reducido. No sé por qué la gente piensa que ya el narco no existe, que las muertes que están pasando no sé, tengo esa impresión, no sé si a ti te dé la misma impresión, que la gente como que ya no cree que exista el narcotráfico en México, las organizaciones. A mí no me da esa impresión, Pablo. Yo cada rato veo noticias de lugares donde el narco todavía tiene bastante peso, donde todavía siguen los cárteles pequeños de la droga y de la extorsión y de todo esto peleándose territorios, ¿no? En Michoacán cada rato seguimos teniendo balaceras, en Guerrero, en el norte de México, en Tamaulipas. Entonces, no creo que tenga la gente esa impresión. Lo que yo creo es que les están dando una realidad ficticia de que todo va a estar bien. En el momento en que a ti te dicen todo va a estar bien, como lo dice el peje todas las mañanas, la gente tiende a manifestar ese pensamiento. ¿Por qué? Porque se los están induciendo. Todos los días se están diciendo que el país está bien, que se está luchando contra el crimen. Entonces, no es que tengan esa impresión, es que te inducen a creer eso. Te inducen a la idea de que el país va a estar bien, inclusive económicamente. Yo hablo con gente a veces y ellos creen que México va bien. ¿Por qué? Porque el peso sobre el dólar está cobrando terreno, porque esto y porque lo otro, pero no se ponen a ver la realidad en las calles, ¿no? No se ponen a ver Erika, que quizá... Sí, dime. Erika, perdón, justamente es eso, es eso. Yo no dije Erika, yo dije la gente. Tú dices que no, pero hay, yo sé que entre nosotros sabemos que existe, pero yo le he preguntado a la gente. Es que no es que la gente lo crea, es que se los que ya no existe. Sí, la gente les están induciendo a pensar de esa manera. Si a ti en las mañanas
te están todo el tiempo bombardeando, porque hay que ver que el peje en las mañanas está por todas partes, en las pinches noticias. Parece Dios, todos lo ven y está en todas partes. Está muy mediatizada su presencia, la presencia del peje. Saben a qué horas va a andar haciendo sus giras, a cada rato lo ponen otra vez, cada que anda haciendo una gira, está por todos los medios de comunicación. Entonces te están metiendo la idea de que el país está bien, de que se está ayudando a la gente, de que se están haciendo cambios. A la gente no la dejan analizar de qué se tratan estos cambios. A la gente no la dejan entender de qué se tratan estos cambios. Te están dando la información a cada rato. Entonces, ¿qué dice un cerebro fanatizado, mediatizado, neuroplastificado? Oh, todo está bien, ¿no? Así te estén bombardeando afuera de tu casa con ráfagas de metralla, pues, tú te estás creyendo lo que estás viendo ahí porque te están diciendo que todo está bien. A mí me viene a la mente aquello que dijo Peña Nieto, todo está en tu mente. Y es que así nos manipulan, ¿no? Puede la gente estar viendo en las calles la misma sangre. Allá en mi pueblo simplemente cada rato están sacando que ya mataron a uno, que ya mataron a dos, que ya se agarraron a balazos en tal parte. Ahorita en Chilapa se acaban de agarrar a balazos los comunitarios contra los del crimen organizado y contra otro grupo de comunitarios. Y bueno, es un desmadre. El país sigue todavía sigue hecho un desmadre, pero les dicen a la gente que todo está bien y los debes de ver los comentarios, que Dios proteja a nuestro presidente, pinches reporteros, ¿por qué no le preguntan cosas bien? Le preguntan puras pendejadas, hay que boicotear a ese pinche reportero porque le preguntó algo que el peje no está contento con lo que le preguntaron. Y es que si tú estás viendo balazos, pero luego llega un cabrón y te da la ayuda que prometió, bueno, todo está bien. ¿Sí me entiendes? Es el país del dime que estoy bien para no sufrir. Dime que vamos a estar bien o que ahorita me estén dando de bala, pues dime que vamos a estar mejor. Y yo te apuesto que las mayorías van a apoyar este fin de la guerra contra el narco, porque a la gente no le importa con quién pacte el peje, qué haga el peje para conseguir, que el chiste es que sientan que está el país mejor. Así de estúpidos nos tienen. Esa es la verdad. Nos tienen tan idiotizados que así pacte con el mismo pinche diablo con tal de que ya yo sienta que voy a estar bien, aunque no sea así. Y es triste y a mí la verdad me deja esa pinche desolación y ese malestar, el ver que la gente quiera que le digan que está bien aunque esté de la chingada. No sé, yo eso creo, ¿no? Y hasta ahí dejo mi comentario. Oye, ya nomás para terminar, ¿no? Eso de pactar con el gobierno, con el narco, el gobierno, pues no mames, o sea, yo siento, y lo hablábamos hace rato, pienso que el gobierno está totalmente rebasado, pero años luz por el narco. Entonces, pues a tanto así como pactar, pues ¿para qué, cabrón? Pues el narco tiene todo en sus manos. Yo no veo forma de que... Es que yo no creo que haya pacto, Pablo. Yo creo que el cártel más grande de México es el mismo gobierno. No hay pacto, ahí son los mismos. Mira, simplemente fíjate, hay funcionarios públicos inmiscuidos en el narco. Las altas esferas de la política están en las nóminas del narco y los narcos en la nómina del gobierno. Ahí son los mismos, no hay ningún pacto. Lo único que ellos van a parar es el show de sangre que nos dan para incrustarnos violencia. Quizá lo hagan, no sabemos. Quizá nada más lo disminuyan un poco para dar la impresión de que las cosas van bien. Quizá ahorita que nos necesitan meter hasta por el trasero los megaproyectos, se suelte otra vez una guerra contra el narco, porque así como lo hizo con el huachicol, los megaproyectos están en marcha, Pablo, y necesitan distraer a la población con cualquier cosa que les sirva para acaparar la atención mediática. Somos una sociedad mediatizada e idiotizada por los medios de comunicación. Entonces, cualquier cosa que les sirva para mantenernos como imbéciles o sufriendo, pensando más en salvar nuestra vida o satisfacer el hambre, que en lo que nos están metiendo, y los megaproyectos siguen en marcha.
A ellos les vale madre lo que tengan que hacer para que uno no se ponga a protestar o a estar inconforme. Ellos van a hacer lo que tengan que hacer para meternos hasta por el trasero sus megaproyectos. Miren, en febrero yo lo voy a insistir porque dicen que nomás de eso hablo, pero es la verdad. En febrero se termina de concesionar el 70% del agua en México. La creación de esa comisión de suelos no es para fortalecer la agricultura en México, es para rastrear suelos fértiles y controlar cómo nos alimentamos, de qué y qué tomamos. Ya al controlarnos los alimentos y el agua nos tienen bien ensartados como una papa en tenedor. Entonces, ¿cuál es la tontería? Ni guerra del narco, ni nada, esto es todo un pinche show. Miren, yo les aseguro que hasta las pipas, estas, las están avisando a los mismos guachicoleros, al cártel del Huachicol, para que se roben algunas y las otras las dejen pasar. Ellos tienen sus tratos, Pablo. Ellos tienen su logística para seguir delinquiendo, chingándonos, y ellos hacer sus tratos por debajo de la mesa. Eso es lo que sucede. Cuando nos demos cuenta, no va a haber ni dónde sembrar ni de dónde agarrar agua. Cuando nos demos cuenta, nos van a tener a su merced y lo único que vamos a poder hacer es esperar la muerte, porque esos megaproyectos son bien destructivos. Nos van a quitar la posibilidad de siquiera poder nosotros plantar un pinche chile en el corredor. En Estados Unidos esa fue una estrategia. La gente, tú no puedes plantar lo que te dé la gana en tu casa. Si un vecino ve que tienes plantado algo que no debes, va y te reporta y llegan y te tumban todo. Eso fue un caso escandaloso aquí en Estados Unidos de una señora que plantó unas cosas que le servían para controlar su diabetes. Una vecina reportó que tenía plantado eso y llegó la policía y le tumbó todas sus macetas y le dijo, aquí no vas a plantar y no puedes y ahí está tu multa. ¿No? ¿Qué está sucediendo con el control de las plantas medicinales? Las está patentando Monsanto. La marihuana en unos 2 años va a ser patentada por Monsanto y vamos a fumar y a utilizar marihuana de Monsanto. ¿Por qué? Porque descubrieron que la gente ya está entendiendo que es medicinal y a ellos no les interesa que se acabe la gente enferma. Nos van a ensartar como papa en tenedor. Ahí lo del pinche peje de estar mediatizado es la misma estrategia que han utilizado todos los gobernantes del socialismo del siglo XXI. Lo hizo Chávez, lo hizo Maduro, lo hizo el de Ecuador, Correa. No sé cuántos más de estos desgraciados lo han hecho, pero lo hacen para mantener al pueblo apendejado. ¿Qué le pasó a Venezuela? Lo mediatizaron. Ahí está la gente bien pendeja, unos defendiendo a un bando, otros defendiendo al otro bando. Y no se dan cuenta que es un solo bando el que los está chingando y es el de los títeres politiqueros al servicio del poder económico. Y hasta ahí dejo mi comentario. ¿Me caí, se cayeron o qué pasó? Jorge habla con el micrófono. Oh, como que se quedó congelado. No, pero yo sí te escucho, Pablo. Creo que llegó el doc. Sí, yo estaba batallando aquí con el micrófono porque estaba tratando de incluir al doc y me quedé congelado un momento, pero... No sé si ya estoy. Adelante, doc, adelante. Sí estoy ya. Es que esta cosa me escupe, no sé por qué chingón me escupe cada que entro y me aguanta un ratito y me escupe, pero a ver, esperemos que no me escupa. Bueno, sí, miren, lo que estaban comentando, de hecho, tiene mucha razón Erika, o sea, no hay una confrontación, no hay una lucha contra el narco realmente, porque como lo hemos dicho, dentro de la doctrina del shock que implementó Estados Unidos, bueno, las oligarquías a nivel mundial, no nada más aquí en México, el narcotráfico es una de las herramientas que utilizan precisamente para la doctrina del shock. Hay una complicidad, ahora sí que bien marcada y documentada incluso, entre funcionarios públicos y narcotraficantes, y es mentira que el ejército o que las fuerzas armadas en su conjunto no puedan combatir al narcotráfico, porque pues vamos, es totalmente estúpido pensar
que el ejército, con todas las, digamos, herramientas que el Estado le provee y con toda la capacidad bélica que tiene y que es avalada obviamente por el Estado y por los estados del mundo, o sea, no, es difícil, es ilógico pensar que no tienen la capacidad, tanto en armamento como en hombres, o ahora sí que en capacidad de lucha, para darles en la torre a los cárteles de la droga, ¿no? O sea, es una gran mentira, o sea, insisto, yo he platicado con generales del ejército y ellos mismos dicen, el día que a nosotros nos ordenen terminar con algún cártel, pues lo exterminamos, ¿eh? Porque tenemos todo. Nada más que pues, existe precisamente eso, la complicidad entre los gobiernos en turno para, ahora sí que, permitir que el narco siga haciendo de las suyas. Y recordemos, hagamos un poquito de historia y veamos lo que pasó. Realmente cuando Fox inicia supuestamente una lucha contra el narco, la hizo de una manera muy soterrada, o sea, no con el bombo y platillo con que lo anunció el enano fascista, ese borracho genocida de Felipe Calderón. Pero desde que la inició, pues realmente fue a tole con el dedo. Ya cuando el sistema pensó o dijo es el momento de militarizar el país, es el momento de aplicar la doctrina del shock en su totalidad en México. ¿Por qué? Porque queremos apropiarnos de todo lo que ya sabemos que se apropiaron. Pues obviamente fue cuando les dieron las instrucciones al borracho genocida, ese pinche enano fascista de Felipe Calderón, ¿sabes qué? Invéntate tú la pinche guerra contra el narco y pues para que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer. Y ya posteriormente con el Peñejo descerebrado fue cuando se dieron todas estas privatizaciones, todas estas entregas, y como bien comenta Erika, o sea, ya se vienen lo que se les llama las rutas del agua, las rutas de todo lo que quieren, y pues con el peje ese es lo malo, o sea, ustedes vean, y lo que antes era criticable de los gobiernos de la derecha, bueno, supuestamente de la derecha, me refiero al PRI, al PAN y bueno, son los únicos dos, anteriormente era criticado, ahora con el PG es hasta casi santificado y es justificado por sus hordas de PG zombies. Por ejemplo, esto del fracking, esto de que van a utilizar la técnica del fracking que sabemos que es una manera de extracción muy contaminante, que pues daña suelos, daña agua, daña mantos acuíferos, daña todo. Y ya con el peje yo no veo esas hordas de peje zombies que antes se quejaban de que el Peñejo descerebrado iba a implementar lo del fracking, ¿no? Ahorita lo vemos y ya casi le aplauden que tenga esas iniciativas, esas ideas. Y pues definitivamente yo veo muy peligroso todo esto, como bien se dice, el peje ya parece Dios mito, aparece en todos lados, chinga, hasta en la puta sopa te lo están metiendo. Y obviamente con ese poder de manipulación que tiene el peje y con esas medidas sociales que está tomando, me refiero a esas limosnas, a esos apoyos, que sí, está bien, qué bueno, qué padre que el gobierno, de todo lo que se roba, diga, bueno, vamos a darles un poco a los pobres. Qué bueno, eso sí está bien. Pero precisamente lo están utilizando esa estrategia de darles las dádivas, de darles las limosnas a la sociedad en general. ¿Para qué? Para que, aunque sepan ellos que está mal o que no se puede hacer algo o que no se debiera hacer algo, pues como es el santo patrono de todos los atarantados el peje, pues ahora sí que hasta lo van a defender, ¿no? Y van a decir, no, pues si el peje dice que se tiene que hacer así, que se haga. O sea, estamos cayendo en una, ¿cómo podría decirlo? Es que todavía no le encuentro un nombre, o sea, pero es una especie de dictadura unida a un fanatismo religioso, unida a una fe ciega. O sea, en eso estamos cayendo y eso es muy, muy peligroso, porque incluso al rato nosotros que somos detractores,
nosotros, no detractores, sino simplemente que decimos las cosas como son y que no le rendimos pleitesía a ningún parásito ni a ningún organismo, ahora sí que pues nos van a considerar los mismos peje zombies un peligro para México, ¿no? Y pues ahí es donde en el discurso podrá decir el peje que la libertad de expresión y que todos pueden hablar y que vamos a incluso fomentar que la disidencia se pueda expresar. Eso lo dice el pinche peje, pero tú veas las pinches vueltos sin cabeza, las hordas de peje zombies, y la mera verdad cómo se le van a la yugular a cualquiera que critica alguna de sus acciones o que pone en duda lo que está haciendo. O sea, ponle que el peje, pues dentro de su estrategia, y él sabe, o sea, es un gran manipulador, él dice, pues yo digo esto, ¿no? Pero yo sé que mis pinches bultos sin cabeza van a hacer lo contrario, ¿no? Y ahí sí, pues obviamente vamos, no les da ninguna receta más que su pinche guía espiritual, moral, esa mamada que sacó, que está a la cartilla moral que le llaman, pero pues sabiendo cómo es el pueblo en general y no nada más el mexicano, me refiero a nivel mundial, sabiendo cómo somos, pues obviamente dicen, esta receta, esta cartilla moral, yo sé que se las van a pasar por el arco del triunfo y van a seguir actuando de manera irracional, de manera obviamente movidos o motivados por las emociones, que es lo que pues así nos manipulan, y pues yo sé que esta cartilla moral les va a valer madre, ¿no? O sea, yo puedo decir misa, yo puedo decir que se amen los unos contra los otros, con nosotros, pero en la realidad pues ahora sí que estas dos, digamos, clases o tipos de ciudadanos que habemos en el mundo, los que nos consideramos librepensadores conscientes y los fanáticos, pues obviamente lo único que se logra es que exista esta crispación entre la sociedad nada más, los de abajo, porque ellos siguen, pues ya lo vimos y ya lo vemos, ellos siguen haciendo de las suyas, ellos siguen con sus complicidades y pues nada más es realmente atole con el dedo, desgraciadamente la gente no lo puede ver, no lo quiere aceptar, pero yo les digo, veo muy peligroso esta pinche conjugación de estrategias de manipulación, por un lado de dictadura, por otro lado la cuestión tipo religiosa y por el otro, pues la pinche fe ciega de la gente, ¿no? Eso creo que va a traer muchísimos problemas para nosotros. Obviamente, ahorita pues la gente está muy contenta y de hecho yo lo he dicho y se los digo, o sea, porque así funcionan las estrategias de manipulación, las técnicas que utilizan nuestros ojetes. Tú escucha la pinche misa de 7 y me cae de madre que en una semana eres un peje zombie declarado y adorador del santo peje. Me cae de madre. Bueno, compas, pues adelante. Muy bien, déjenme ponerme al día con los comentarios. Rogelio Yesca Sánchez dice, buenas noches. Los mexicanos les gusta que les mientan y más les gusta creer esas mentiras. Eder Person, se me fue muy por acá. ¿Qué cosas aquí? A ver. Jacob López Horta, saludos. Juan Judas, dice, pareciera que Erika siempre los deja callados. Dice, me congeló lo de los comentarios, entonces necesitamos esperar un poquito más. Un poquito más. Hoy ya se destrapó, dice Checo Elizalde, saludos compas, da gusto participar en estos aún foros libres de pendejadas. Y pues sí, la verdad es que lo que está sucediendo, y bien lo explicaba Álvaro el por qué, es que pues está dividiendo simplemente la sociedad, ¿no? Entre los que le creen al peje y los que no le creen. Pero el análisis de los sucesos no se da conveniencia. Fíjate, Álvaro, les decía que esa misma gente que antes criticó lo de la guerra contra el narco de Calderón, ahora le critican que el PG pues no vaya a continuar esa guerra, lo cual no deja de ser una incongruencia. O sea, claro, nos queda la duda de qué chingados va a hacer, porque dice que su prioridad es la seguridad, la integridad de los mexicanos.
pero el crimen organizado está extorsionando, secuestrando, asesinando y demás. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ahí a mí ya me quedo pues nada más parpadeando, ¿verdad? Estoy totalmente en contra de la guerra contra el narco, así como se estableció desde Calderón, porque no tiene ninguna utilidad. Como tú mencionabas también, Álvaro, o sea, existe la tecnología y los individuos suficientes para, pues, por lo menos destruir los cárteles, no acabar con el tráfico de drogas y cosas por el estilo. Eso ya sabemos que mientras haya quien compre, perdón, habrá quien venda, pero sí acabar con esos grupos de crimen organizado. Pero no hay una estrategia para hacerlo, no la hubo con Calderón, fue solamente implementar una sexenio de terror por las cosas que ya sabemos y que nos acabas de explicar, pero una estrategia verdaderamente para salvaguardar la integridad de los mexicanos no existe. No existió con Calderón, no existió con Peña Nieto y no existe con el Peje. Y bueno, por lo menos yo no la he visto y yo decía, a ver si alguien de que nos estoy yendo, pues nos dice qué es lo que está haciendo que verdaderamente va a reducir los índices de violencia en el país, porque yo oigo discurso y leo discurso, pero acciones yo no sé nada. Adelante, compas. Bueno, pues como se quedaron callados, ya Jorge, ya andamos por aquí. Pues es que es lo que estamos platicando, ¿no? Un poco, les decía al principio, compas, que, bueno, a Erika y Álvaro que llegaron, cuando finales de diciembre el presidente no hizo un exhorto para que los partidos políticos se deshicieran voluntariamente de un porcentaje de las prerrogativas, y ahí se hablaba de algo así como un 50% para los partidos políticos, ¿no? Y uno que sabe de estas cosas, o sea, en esto de que salga el viejito a hablarle a la gente y prometerle y hablar pura verborrea y todo esto, y la gente se queda con esto, uno pensaría, a ver, cabrón, pues si tienes la mayoría, ¿no? En las cámaras, ¿por qué no metes la puta iniciativa? ¿Por qué nomás te quedas con el discurso que voy a ver? ¿Por qué le vas a pedir a los partidos políticos que voluntariamente se quiten un 50%? Porque ya ves que los partidos políticos en calor, en putiza, se van a quitar ese 50%, ¿no? ¿Por qué, cabrón? Si tú eres el gobierno, si tú tienes todo y puedes ejercer todo el valor y el peso que es tener la mayoría en el Congreso para que hacer que una medida como estas se vote y tienes todos los elementos para hacerlo, ¿por qué sales y lo hablas? ¿Y por qué la gente se queda con ese discurso y nunca se da cuenta que tienen los elementos para hacerlo? Ahorita lo decías tú, Álvaro, con respecto a los militares, ¿no? Que los militares te han dicho a ti que ellos pueden acabar en cuanto se les diga en el momento. Es algo lógico, de lógica elemental. Y que la gente no se cuestione, no se pregunte, que las cosas claro que se pueden hacer, pero siempre terminamos con el pinche dedo en la boca, ¿no? Nos dan a tole con el dedo, siempre es lo mismo, y ahí es donde no entiendo a estas hordas de fanáticos que siguen apoyando y creyendo en todo lo que sale en su homilía mañanera, el viejito. Perdón, aquí ya terminé mi comentario. No, es que ese es el principal problema, creo yo, ¿no? Desgraciadamente, miren, yo también, así como dice Jorge, yo he tratado de buscarle lógica a lo que dice, a lo que supuestamente está haciendo, pero yo no veo algo que realmente combata los principales crímenes que tienen a la sociedad como nos tienen. Simple y sencillamente, él, por iniciativa, debería de mandar
a toda su bola de parásitos ahí en las cámaras, a decirles, ¿saben qué? No, es como que el feminicidio, la desaparición forzada, el abuso sexual a menores, el asalto a casa, habitación y al transporte, ¿cómo que no se va a tipificar como delito grave? O sea, ¿están pendejos o qué? O sea, si son los principales delitos de los que sufrimos en el país. O sea, tú no puedes ser condescendiente con los criminales. O sea, un criminal ya trae en su mente, los que son psicópatas, pues ya lo traen desde que nacen. Algunos otros se vuelven sociópatas. ¿Por qué? Por la permisividad que le da el Estado. O sea, tú cuando, a ver, miren, nada más simplemente para que se entienda un poco. ¿Ustedes creen que cualquier ciudadano, o sea, tú, yo, Elizabeth, Erika, Hermes, quien nos esté escuchando, ustedes creen que nada más así porque sí, de repente nos darían ganas de asesinar a una mujer? ¿O de repente, pues nos darían ganas de abusar de un niño? ¿O de desaparecer a una persona? O chinga, pues irse a asaltar, como pinches forajidos, ya sea casas, transporte. O sea, nada más así porque de repente se te ocurrió. Pues obviamente que no. Pero si tú no, criminalizas o no estableces penas severas a esos delitos, pues obviamente hay gente que en un momento dado, por la cuestión que tú quieras o te imagines, ya sea desórdenes mentales, ya sea rencores, ya sea venganzas o lo que tú quieras, pues al ver que precisamente se puede llevar a cabo y que incluso hasta puede salir libre simplemente dándole una lana, y aquí es donde viene el otro problema, una lana a los del poder perjudicial, que es desde el Ministerio Público hasta los marranistros, y con eso puedes librarla, pues obviamente eso los motiva precisamente a cometer esos delitos. Algo que está penado, algo que sea cadena perpetua, algo o sea, como delito grave que no tienes derecho a salir libre, ni siquiera bajo fianza, ni nada, pues obviamente la pensarías para hacerlo. Pero como puedes y sabes que puedes tener la oportunidad incluso de contratar un buen abogado, de tal manera que cambie las cosas para que tú salgas libre, pues obviamente la gente que tiene poder, la gente que puede hacer eso, pues obviamente lo está tentado a hacerla. ¿Y quiénes son los que pueden hacer esto? Pues obviamente cualquier miembro de la pinche clase política parásita y obviamente cualquier miembro de los empresarios. Ellos tienen el poder, ellos tienen el dinero para poder mandar desaparecer a alguien, mandar asesinar a una mujer, mandar violar a un chamaco, mandar hacer lo que su chingada gana se les dé. ¿Por qué? Porque tienen precisamente el dinero y el poder. Entonces, pues si tú no tipificas estos delitos como graves, pues obviamente nada más estás haciéndote pendejo. O sea, así simple y llanamente lo tenemos que decir. Te estás haciendo pendejo y crees que con paliativos, con darle limosna a la gente, con eso ya definitivamente van a salirse de sus actividades ilícitas, ¿no? Miren, la gente que es mala madre, o sea, la gente que no es, digamos, psicópata, pero que sí es hija de puta, porque todos tenemos cierto grado de hijo de putez en nuestra personalidad. La gente que es hija de puta, me cae de madre que al ver la oportunidad, lo va a seguir haciendo, y una vez que prueban las mieles del dinero y del poder, puta madre, se les convierte en una enfermedad mental, porque se secretan muchas, digamos, neurotransmisores, hormonas, que excitan precisamente el centro del placer en el cerebro. Y estas acciones obviamente contribuyen a que se secreten esas sustancias y precisamente por eso se hacen adictos los hijos de puta a martirizar, a desaparecer, a asesinar, a robar, etcétera, etcétera. Entonces, pues definitivamente si no se trabaja en el sistema perjudicial, si no se establecen penas, no estamos hablando de penas severas, simplemente de no impunidad. O sea, tú eres una persona que eres un parásito para la sociedad, que le causas daño, pues lo siento, pero te voy a tener que recluir.
de por vida, o sea, porque tú no tienes cura, así de simple. ¿Cuántos casos no vemos en las noticias, incluso en la prensa amarillista, que es la que más especializa en eso? ¿Cuántos casos no vemos que al delincuente que agarraron, que ahorcó a la niña o que violó y descuartizó a la mujer, etcétera, no habían tenido ya un chingo de ingresos previos al reclusorio? O sea, esa gente no se compone. O sea, no hay cura para ese tipo digamos, trastorno mental ya, más que pues tenerlo recluido. O sea, tú no puedes tener un asesino en potencia libre. Y desgraciadamente, insisto, pues esto no, yo no le veo una estrategia real para combatir pues todo lo que nos está pasando, ¿no? Y definitivamente, pues con esas pinches limonas, si el PG cree que con esas limonas la gente va a dejar de hacer lo que ya se acostumbró a hacer y que les produce placer y que les produce satisfacción, pues está muy, muy pendejo, que obviamente no creo que esté muy pendejo. Simplemente pues son órdenes que tiene que cumplir el hijo de la chingada, así de simple, ¿no? Adelante, compas. Nada más voy a contradecirte un poquito aquí, Álvaro, porque por ahí hay estudios muy, muy confiables de que verdaderamente hay cura, ¿no? Para estos violadores de niños y asesinos y demás. Es una cápsula de plomo que se incrusta en el cerebro de estos individuos, se le impulsa con pólvora regularmente, o casi siempre, y dicen que es muy efectiva, que no vuelve a suceder. Nada más para contradecirte un poco en eso de los medicamentos, ¿no? Para curar ese tipo de comportamientos. Adelante, alguien iba a decir algo más serio. Bueno, creo que Álvaro lo ha pretendido decir, pero bueno, vamos a redondearlo, ¿no? O sea, al final de cuentas estamos en todos los países con una especie de delfín o de virrey que es aprobado obviamente por el resto del mundo, porque si no, vamos a hablar un poquito también de Venezuela. Fíjense, si resulta que el virrey de Venezuela no le agrada al resto del mundo, pues lo quitamos, porque no nos gusta y ponemos a otro que nos sacamos de la galera y este nos gusta. Ahora, como tú eres eso, eres un virrey designado por el poder invisible, si tú no cumples tu función, que tu función es la de entretener a la gente, hacerle promesas que jamás vas a cumplir, pero más o menos de alguna manera se mantiene la gente calmada o tranquila de alguna manera, mientras las corporaciones se llevan todo lo que se quieran llevar de los distintos puntos de la Tierra. No hay mucho más, o sea, seguir creyendo en partidos políticos, tanto de izquierda como de derechas, es hacer el tonto directamente. O sea, no hay partido político que pueda solucionar los problemas, porque no es incluso su objetivo. Su único objetivo es entretener a la gente. No hay absolutamente nada más. O sea, entonces, esperar alguna otra cosa de los partidos políticos o de los presidentes que nos toquen, pues es tontería. Si lo queremos seguir haciendo, pues lo seguimos haciendo. Pero, bueno, no es... Miren, yo le daría el beneficio de la duda al PG si no hubiera ya actuado como ha actuado. ¿A qué voy? Miren, yo, o sea, en un momento dado dije, bueno, antes de que hiciera lo que ya hizo, y ahorita voy a explicar qué es lo que ya hizo, que no, pues está totalmente en contra de lo que se debería hacer. Bueno, yo le daría el beneficio de la duda siempre y cuando él dijera, bueno, yo tengo la obligación
de proporcionarle salud, educación, empleo, bienestar a las familias. O sea, yo como Estado tengo esa obligación. Y de hecho, esa es la obligación de los Estados, ¿no? Se supone en teoría. Bueno, yo tengo la obligación de proporcionarles esos bienes. Bueno, voy a empezar precisamente con estas becas, con estos apoyos a estudiantes, a personas de la tercera edad, a discapacitados, etc. O sea, a todo lo que está haciendo, que realmente, te digo, yo en ese aspecto lo considero bueno. O sea, qué bueno que está repartiendo parte del dinero que se chingan los ojetes. Bueno, yo Estado tengo que proporcionarles esto. Una vez que ya se los proporcione, entonces sí ya puedo yo decir, de ahora en adelante, o sea, como todos ustedes ya tienen un nivel de bienestar mínimo suficiente para no padecer, bueno, pues ahora sí voy a hacer leyes duras, ¿no? En contra de los delitos. O sea, eso yo lo podría pensar y yo diría, bueno, pues el beneficio de la duda que le daría al peje. Pero cuando tú ves que él, desde que estaba en campaña, él prácticamente dijo, voy a amnistiar a todos. Es decir, cualquier delito que se haya cometido en los sexenios anteriores, pues me voy a hacer pendejo porque yo no soy rencoroso, yo no soy vengativo y todas las mamadas que dice, y pues en lugar de estar perdiendo el tiempo buscando ladrones o agarrando ladrones, rateros de antes, pues me voy a dedicar a sacar adelante a México, ¿no? A sacar adelante al país. O sea, yo se la creería si no, ahora ya con su gobierno, ahora ya con sus parásitos en el poder y demás, se siguen dando este tipo de conductas delictivas que no son sancionadas por el Estado. Entonces, yo ya no le puedo creer, ya no le puedo dar el beneficio de la duda a eso de que, bueno, pues yo como Estado tengo que proporcionarles lo mínimo indispensable y una vez que ya se los proporcione, entonces así decirles, ahora sí, cabrones, ya tienen lo mínimo indispensable, ya ahora sí está prohibido, ahora sí que robar, asesinar, matar, violar, etcétera, etcétera. Pero les digo, con lo que ya hizo y con lo que ya está haciendo en la administración presente, con sus funcionarios, con sus parásitos en el poder, que siguen cometiendo ese tipo de delitos y no hay como él decía, no, borrón y cuenta nueva. Bueno, pues sí, ya está la cuenta nueva, güey, pero sigues haciéndote pendejo. O sea, entonces, pues yo ya no le puedo dar ese beneficio de la duda, definitivamente. O sea, y eso, pues obviamente, uno lo ve, uno lo puede comprender y entender. Pero hagámoselo ver a toda esta horda de peje zombies, hagámoselos entender, ya no tanto a los peje zombies, sino a aquellos que van a recibir un beneficio, un apoyo por parte del gobierno, ya sea mediante beca, mediante pensión, mediante lo que tú quieras, pues obviamente con menor razón. O sea, por eso les comentaba yo que veo es muy delicado y muy peligroso eso que se está gestando. O sea, se está gestando un Dios omnipotente, omnipresente, y un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe, y que cualquier cosa que emprenda tenemos que apoyarle ciegamente. O sea, no importa que nos rompa la madre, no importa que le rompa la madre a la naturaleza, tenemos que apoyarlo ciegamente. Y pues a aquellos que no lo crean, pues simplemente vean el ejemplo claro, el ejemplo del Tren Maya. Todos aquellos que se opusieron al proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco por las cuestiones ecológicas y demás, son los mismos que ahora están apoyando el Tren Maya. O sea, es una pinche fe ciega a este hijo de puta y sus pinches delincuentes. Y eso es lo peligroso. Bueno, adelante, compas. Dice Eder Pearson, dice, el peje nos dice que las cosas van bien. Los contrarios al peje nos dicen que las cosas están peor y así nos tienen. Mientras los que hacen este circo toman café juntos desde su torre de oro. Y me tengo que esperar un poquito, hay más comentarios, pero cuando le doy clic para que se mueva, pues se tarda un tiempo en responder. Entonces, bueno, ya se sale que Guillermo Magallón dice, falta diario el programa. Gracias desde Indiana, capital del Polo Ártico.
menos 20 grados. Un gélido saludo. Saludos para Walter Flores, que ya está por aquí también. Y Guillermo Magallón, que ya llegaron. Pues muy bien. Sí, definitivamente es, con otras palabras, ¿no? Lo que estabas diciendo, Álvaro, pero lo mismo que dijimos desde mucho antes de las elecciones, de mucho antes de que fuera ya el candidato, ¿no? No sé cuánto tiempo llevamos. Y es simplemente con el afán de hacer comprender a aquellos que todavía pueden comprender que no existe una alternativa de solución por parte de quien ostenta el poder económico y político, ¿verdad? Y todo lo que hacen son estos actos de engaño, de simulación, para que la gente siga manteniendo una esperanza de que les van a arreglar la vida. Yo honestamente ya no tengo ninguna esperanza de que, por ejemplo, los pejezombies vayan a entrar en razón. Es imposible, ¿verdad? Y más si son gente bastante jodida, pues que no tiene ninguna otra esperanza y se aferran a estas esperanzas. En ocasiones me encuentro con gente que se enoja mucho conmigo cuando simplemente digo que el peje no es que sea malo, es que no puede hacer absolutamente nada porque no tiene el poder para hacerlo. Y se enojan porque es como si al yo decirlo, yo lo echara a perder. O sea, el peje tiene buenas intenciones, va a hacer tantas cosas, pero cuando uno dice no es posible, pues esta gente se enoja, ¿no? Porque pues a lo mejor a causa de que nosotros lo decimos, no va a suceder y ellos tienen sus esperanzas cifradas, ¿verdad? En las acciones que va a llevar a cabo el PG para solucionar la problemática nacional. Adelante, hasta aquí dejo mi comentario. Alguien estaba en el baño, creo, pero bueno, sí, eso lo vemos, ¿no? Lo vemos nosotros. Pero no nada más, fíjate, Jorge, Álvaro, no nada más son los pejezombies. Y hablamos de la gente de Morena. No, es que no nada más son ellos. Hoy en día pareciera que este viejito, el plan que tuvieron en la imposición del viejito, en ponerlo en la presidencia, pues a toda la gente nos ha dejado pues sin hacer nada, porque pareciera que todo lo que hace el viejito se tiene que respetar, ¿no? Porque no le va a dar gusto a nadie de hacer lo contrario, sino él lo que haga, lo que él decida, está bien hecho. Y si hoy en día el PG tiene tratos con gente del PRI, con gente del PAN, pues está también bien hecho, ¿no? Y se le tiene que respetar, tenemos que ser, tenemos que acatar todo lo que haga este señor, ¿eh? Si al día de mañana come, bebe, cena, zurra y se empierna con la mafia del poder, pues está de poca madre, es por nuestro bien. Y no lo digo nada más de los pejezombies, en verdad. Pareciera que la gente ya no, te digo esto de la imposición del peje a todo mundo y nos ha dejado pues prácticamente sin hacer nada. También no tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Pero es lo que yo veo. Yo ya no hablo nada más de los pejezombies, que esos son de corazón, ¿verdad? Esos leales a su Mesías y a todas sus... Mira, yo veía todo lo que comentaban ahorita y si en otros sexenios, nomás cámbiale de nombre, ponle Peña Nieto, ponle Fox, ponle Calderón. Ahorita cómo estuviera la gente con toda la verborrea, ¿no? Que ha soltado el peje. Y más sin embargo, pues vemos la idolatración que le tienen a este señor, ¿no? No le discuten nada, no le cuestionan nada, y pues lamentable, en verdad. Sí, definitivamente hay una pejemanía a nivel nacional y creo que hasta internacional. Tienes mucha razón, yo también lo he visto, no nada más los pejezombies de siempre, sino que ya gente que incluso pues le iba a otros partidos, ahora ya están empezando a adorar al peje y ese es lo peligroso, porque tú cuando adoras a alguien no le ves los defectos, no le ves sus incongruencias y el peje tiene muchísimas y en esta administración, en este inicio en el que uno esperaría algo diferente, pues lo único que está,
diferente, por decirlo así, yo lo que veo es eso, ¿no? De que está empezando a repartir muchas dádivas, muchas limosnas, muchos apoyos, y con eso obviamente la gente lo va a querer más. Y les digo, o sea, hay cosas que ya, vamos, anteriormente estas personas criticaban, digamos, de los gobiernos anteriores, como por ejemplo la militarización del país, por ejemplo, pues toda esta ola de violencia, inseguridad que vivimos, y ahora me da risa porque incluso en los foros de PG Zombies dicen, o sea, de una manera tan ingenua y tan estúpida, sin análisis ni nada, dicen que a partir de que llegó Andrés Manuel no ha habido protestas, que México, puta madre, ya casi casi es el paraíso. O sea, dices, no mames. Bueno, así funciona la puta manipulación. Y así lo vemos, o sea, y así, y estos son ejemplos clarísimos de cómo estas técnicas y estrategias de manipulación de masas son tan efectivas que, como decía Malcolm X, ¿no? Puta madre, o sea, ten cuidado con los medios de comunicación porque te pueden hacer amar al opresor y odiar al oprimido. Pues esto es lo que está pasando. O sea, está pasando eso. Perdón, discúlpeme. Incluso te digo. El tren Maya, Doc. Imagínese si lo del Huachicol, los quemaditos, esto le hubiera pasado al Peña, Doc. No, pues ya se lo hubieran tragado vivo. Pero sí, definitivamente, o sea, esto es lo peligroso que yo veo. Desgraciadamente, pues, vamos, así funciona esto. Y les digo, pues al rato nosotros vamos a ser los pinches peligros para México y vamos a ser los pinches enemigos a vencer, o sea, porque está la pejemanía a su máximo. Y obviamente les digo, o sea, simplemente, o sea, en serio, aquel que se sienta detractor del peje, lo invito a que vea una semana la pinche misa de 7 y me cae de madre que van a decir, ay, güey, pues si no es tan malo, ¿no? O sea, no, pues está haciendo cosas buenas. No, pues sí, o sea, ya van a empezarle a ver, ahora sí que ese culto a la deidad, en serio. O sea, háganlo como ejercicio. No más que no se vuelvan PG Zombies, ¿no? Nada más háganlo como pinche ejercicio y me cae que lo van a percibir, o sea, porque es un gran encantador de pendejos el PG, la mera verdad. Y claro, todo el aparato del sistema, ¿no? O sea, no nada más es todo el sistema, todo el aparato, todo lo que están implementando, todo lo que están haciendo, pues está encaminado precisamente a eso, ¿no? Adelante, compas. Bueno, aunque suene bastante conspiranoico, no nos olvidemos que existe el Instituto Tavistock y todos estos virreyes, y todos estos virreyes, de alguna manera llevan ese adiestramiento, de acuerdo a su personalidad. A uno le hacen hacer de predicador parsimonioso, como es el peje, el otro, por ejemplo, Mujica era el campesino simpático, Correa es el chico pobre que ha triunfado, Maduro es el autobusero que toca el piano, pero bueno, o sea, todo esto cumple unos objetivos determinados, entretener a la gente mientras se roba, o sea, no hay más. Adelante. En lo que se deciden hablar, leo un comentario más por acá. Dice Guillermo Magallón, dice, pero ¿por qué se asombran en México por migajas para el pueblo? En Estados Unidos te regalan de $1,000 en adelante a discapacitados, jubilados, madres solteras, etcétera. Jorge lo sabe, es una miseria esas migajas. Sí, es como dices, pero no sé quién se asombra porque en México den migajas, Guillermo Magallón. Ahí ya me perdiste un poco con el comentario, ¿no? Dice Jacob López Horta, dice, no te creas, hay zombies de todos los tipos. Como ha dicho el Doc, en algunos de sus videos hay del PRI, PAN, PRD, PT, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, es una sociedad enferma, incapaz de razonar.
Ya lo de los colores es circunstancial, o sea, los pintan de colores, pero el individuo es básicamente el mismo. O sea, no es peor un fanático del PRI que un fanático de Morena, pues si son la misma mierda, ¿verdad? Son la misma cosa, para mí por lo menos son la misma cosa, ¿verdad? Dice Rogelio Yesca Sánchez, dice, otro claro ejemplo es Venezuela. Ahí según hay bandos, pero ya se repartieron sus recursos los tres países, Estados Unidos, Rusia y China. Adelante, adelante, compañeros. Pero no habla nadie. Hermes, no sé si tú ves ahí o nos caímos o qué es lo que pasó. ¿Estaré solo? No, aquí estoy yo. No, si están calladitos, no se hagan bolas, como dice Jorge. No, que no. Erika está bien calladita. Dice Eder Pearson, dice, al Calderón lo pusieron para hacer la guerra, al Peñejo para hacer las reformas y al Peje para hacer el amor. Guillermo Magallón dice, al pueblo se le debe de dar, más, mucho más. Es dinero de la extracción petrolera, minas e impuestos. Seguro que México funcionaría mejor si no hubiera aparato de gobierno y todas las rentas se repartieran entre los ciudadanos en lugar de que las administraran esas mendigas dependencias del Estado. Adelante. No, pues simplemente, por ejemplo, en la minería, ¿qué acaba de anunciar? Bueno, se va a seguir explotando el territorio nacional, van a seguir extrayendo oro, plata, cobre, todo lo que se les ocurre a estos ojetes, y vemos cómo está la situación minera, ¿no? O sea, realmente explotación laboral, contaminación, destrozo incluso, o sea, devastación de comunidades completas con tal de extraer los minerales, y realmente lo que recibe el Estado como tal, o sea, lo que recibe por medio de percepción de renta de terrenos y de plusvalía de la utilidad de lo que sacan, es una madre. O sea, si realmente se pensara o se quisiera hacer algo, pues simplemente se vuelve a estatizar la minería. Y ¿saben qué? Incluso las comunidades que en donde hay minerales, saben que ustedes hagan sus cooperativas y ustedes son los que van a extraer los minerales para beneficio de su comunidad. Y claro, van a pagar una renta, van a pagar impuestos al Estado, pero las ganancias que sean repartidas para ustedes ahí en la comunidad. O sea, si de verdad se quisiera hacer eso, ¿no? Pero realmente no, o sea, lo vemos, que acaba de anunciar, creo que fue ayer, ¿no? Que se reunió con ese hijo de puta allá de España, anuncia que durante 3 años las comisiones que cobran los pinches bancos, usureros, buitres, hijos de puta aquí en el país, van a permanecer sin cambio. O sea, 3 años se les va a dar todavía de tiempo para que sigan obteniendo esas jugosas ganancias. Cada semestre yo veo que prácticamente llegan casi a los 100,000 millones de pesos en comisiones, bueno, de utilidades por las comisiones que cobran en los créditos, en las hipotecas, en todo lo que la gente desgraciadamente tiene que hacer uso de esos recursos o de esos instrumentos financieros. Hijos de su puta madre, me caiga en serio un resto de lana. Y aparte, todavía le estamos pagando el Fobaproa, o sea, porque recordemos que el Fobaproa lo seguimos debiendo y se le sigue pagando a esos banqueros que fueron precisamente causantes de ese pinche gran fraude. Incluso hasta el pinche Peje escribió un libro y se opuso él y todo con lo del Fobaproa. ¿Y ahora qué? Pues a seguir pagando, ¿no? O sea, chínguense, no hay ningún problema, ¿no? Les digo, lo único que está haciendo, y podría decirse que es bueno porque en los gobiernos anteriores no se hizo, pero lo único que yo le veo bueno es eso, que está repartiendo dádivas, está repartiendo migajas a toda la población, bueno, que cumple con los requisitos, ¿no? Eso para mí está bien, pero en todo lo demás, en serio que pues yo no le veo ninguna transformación de cuarta transformación a esta transformación de cuarta. Pero bueno,
eso es muy difícil que lo entiendan, insisto, la gente, porque pues desgraciadamente hemos estado tan acostumbrados a que el pinche verdugo nos dé de latigazos, que cuando nos da un pinche manazo lo sentimos como caricia, ¿no? Que es lo que está pasando ahorita. O sea, desgraciadamente así es, así funciona y pues ni modo, ¿no? Tenemos nosotros que aguantar hasta qué. Pues yo pienso que hasta que termine este pinche desmadre, ¿no? Adelante, compas. Muy bien, nada más hago una intervención ahora para decirles que nos quedan 10 minutos y ya ven que casi siempre cuando ya quedan 10 minutos o así, entonces sí, todo el mundo quiere hablar. Así que repartámoslos, ya saben, los que estamos, y adelante. Pues yo nada más quiero hacer hincapié en que estos megaproyectos nos van a dejar peor de lo que estamos ya. El control es inminente, a ellos no les interesa de ninguna manera que la población tenga bienestar. Nos dan placebos somníferos ideológicos, nos mantienen hasta cierta manera alejados de una realidad que está ahí, pero el mantenernos alejados es cegarnos. Ver lo que está enfrente de nosotros, pero disociarlo, verlo de otro tipo de forma, verlo rosa cuando es negro, verde o azul, ¿no? Y te lo repiten tanto que te llegas a creer que sí es rosa. Una mentira repetida tantas veces llega a convertirse en una verdad, y eso es lo que ellos hacen cuando mediatizan todo, ¿no? Nos dan la sensación de bienestar como, no, como le dan una aspirina a un enfermo de cáncer, ¿no? Ahí está para que sientas que estás bien y ya, cállate, no te quejes. Y eso es como nos van a tener. Lo peor es que se está construyendo un gran ejército de pobres. Y cuando se construye un ejército de pobres mediante el hambre, mediante el controlarles lo que comen y lo que beben y todo, se construye una desgracia humanitaria. Y yo la verdad no veo por dónde. Yo incluso les he estado hablando, ya déjenle de ser el pendejo, nada, los políticos no nos escuchan, a los políticos no les importa lo que nosotros pensemos o digamos de ellos, ni siquiera les interesa cuando los agreden, porque yo he visto que les dan de tomatazos y van y se limpian los tomates de la cara y siguen haciendo de las suyas, ¿no? Ni siquiera que vayan y les protesten afuera de su casa. Ellos lo que piense la gente, e incluso los que votaron por ellos o los que los legitimaron, les importa un carajo. Ya todo el juego está preparado, ellos saben a quién sirven y los únicos que no nos damos por enterados de que los políticos son legitimados y sostenidos por nosotros para que ellos protejan los intereses del poder económico. Y al poder económico nosotros les importamos una mierda. Así que ahí está, ese es el panorama que hay. Creo que cada quien debe tomar su decisión, no de confrontar ya al poder económico, sino de defenderse de él. Y eso es todo. Hasta luego, compas, y buenas noches. Bueno, yo también para despedirme, siempre es un placer compartir con ustedes, compas, y con la gente que nos acompaña, todos los seguidores de la radio de Elizabeth. Y pues nada, yo creo que hay que ser un poquito más analíticos, un poquito más, usar nuestra lógica elemental, nuestro sentido común. No se queden con el discurso barato, ¿no? De esta homilía mañanera del PG. Veamos más allá de las palabras, de los discursos de esta gente. Les recomiendo en verdad, investiguen, hay muchos videos de esta periodista, Ana Lilia Pérez, que tiene varios libros muy, pues parecen documentales de quién es el dueño en verdad de Pemex, entre ellos Pemex RIP, el Cártel Negro. Neta, échense un clavado en toda la investigación, en el trabajo de esta mujer, y dense cuenta quién es el dueño de Pemex. Vayan a ver y quítense la pinche venda de los ojos
Entonces sí, ahí sí encaja el título de este programa, ¿no? El fin de la guerra contra el narco. ¿Qué me quiere decir con esto? Que ahora con esto del huachicol, que fue creado y fue un negocio alterno al narcotráfico, y para el narcotráfico, pues no van a haber, habrá algún detenido ahí, algún Duarte, ¿no? Que tengan por ahí algún pez gordo. Yo creo que ya cayeron 2, dicen, ¿no? Que también están inmiscuidos en esto de la estafa maestra y todo esto, pero échense un clavado y documentense y no se queden con la primera impresión, con el verbo, con la homilía de este señor. Lo repito, un placer y gracias a todos los que nos escucharon. Hasta luego. Bueno, pues yo también aprovecho para despedirme, pues agradeciéndole el espacio a Elizabeth, Pasiones Latinas Radio. Y pues definitivamente yo insisto, a mí esto de que se termina la guerra contra el narco, pues más bien se silencia la guerra contra el narco, porque realmente pues las actividades que hace el narco, que les permitieron y que para eso precisamente se hizo la falsa guerra contra el narco, el enano fascista, pues siguen a la alza esos delitos. Realmente yo no veo que haya disminuido, por ejemplo, acá en la zona donde yo vivo, el cártel Jalisco Nueva Generación que se está apoderando de la plaza, están yéndose contra los dealers, ha habido balaceras en los antros, ha habido muertos en los antros, obviamente porque se están disputando la plaza, y yo no veo que la guerra contra el narco haya terminado, ¿no? Realmente tal vez se ha silenciado, que es diferente, los medios de comunicación ya no transmiten o ya no dan esa información de los ejecutados, de los levantados, de las riñas, de los fuegos cruzados, etcétera, pero de que siguen existiendo, siguen existiendo. Y la mera verdad, yo insisto, veo muy peligroso esta pejemanía, este endiosamiento de este personaje, porque pues va a llegar un momento dado en que cualquier cosa que haga, por muy nefasta que sea en contra de nosotros, la gran mayoría se la va a aplaudir. ¿Por qué? Por esa fe ciega, por ese fanatismo que se está construyendo en torno a esta figura llamada Andrés Manuel López Obrador. Y pues desgraciadamente, vamos, no veo posibilidad de que la gente entienda o comprenda que precisamente esto nos va a llevar a una situación peor de la que ya hemos padecido. Van a tener algunos una dádiva, una limosna, pues una migaja que les va a dar el gobierno, pero eso no va a quitar o desaparecer los secuestros, los feminicidios, los robos, las desapariciones forzadas, en fin, todo lo que padecemos y hemos padecido en este narcoestado fallido. Para mí es y seguirá siendo un narcoestado fallido. Y bueno, pues muy buenas noches a todos. Gracias y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias, Álvaro. Ya nada más nos falta Hermes, creo. Bueno, ya te dejo, Jorge. Sí, bueno, pues esto, pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado, muchas gracias a Elizabeth por permitirnos estar un jueves más y probablemente estaremos el próximo jueves, si Dios y el peje nos lo permiten. y bueno, pues eso, gracias a todos. Adelante, Jorge, para que termines. Sí, gracias, Hermes. Pues nada, dar las gracias a Elizabeth por este tiempo de los jueves, como siempre. Saludos cordiales a toda la audiencia de Pasiones Latinas, a todos los que nos hayan seguido a través de la página de Facebook, a través de la aplicación TuneIn, a través de www.pasioneslatinasradiotv.com y también a aquellos que de repente vean estos videos en el canal de YouTube. Si les parece conveniente, si les gusta lo que escuchan, pues pueden compartirlo, pueden, no sé, pues sería un intercambio de información, analizar lo que estamos diciendo. Personalmente, yo me quedo con una sola cosa.
es importante dejarle de creer a los parásitos políticos para que puedan tomar decisiones personales, porque la situación es crítica y está empeorando. No hay esperanzas en ninguna parte, excepto en los discursos de los políticos. Y creo que cualquier persona ya con un poco de lógica, de sentido común, sabe que los políticos son demagogos, que prácticamente nada de lo que dicen sucede en cuanto a solución de problemas se refiere, ¿verdad? Sí, darle un poco de dinero a los más pobres, aquí en Estados Unidos, pues eso sí se puede hacer y se hace todo el tiempo, pero solucionar problemas, no, eso no. Y es que los políticos no tienen autoridad, no tienen poder para solucionar problemas. Son simplemente títeres del poder económico. Pues nada, muchísimas gracias otra vez a todos los compas por estar aquí. Muchísimas gracias, Elizabeth. Que pasen muy buena noche y nos encontramos el próximo jueves. Continúe escuchando la pasión de nuestra gente. Pasiones Latinas Radio TV. Tu radio. Tu estación, tu ritmo, tu pasión. Pasiones Latinas Radio TV. La estación que es para gente como tú. Vuela alto, llega lejos, nadie puede cortar tu vuelo. Despegar los pies del suelo no es una locura, es un acto de valor en este mundo con sus prejuicios que nos encadena a precipicios, pero ten el valor y sé libre, porque la vida nos puede cambiar en un segundo. No dependas de las cadenas que nos impone el sistema. Comprende que solo se vive